Hola, ¿qué tal? Soy Randall Castro, asesor regional de español de la Dirección Regional de Sarapiquí. El día de hoy les traigo un ejemplo de estrategia de evaluación para el nivel de quinto año de primaria. Este instrumento que ven por acá fue elaborado por el Departamento de Primer y Segundo Ciclos, como pueden ver por acá, y se sugiere a la persona docente o a los docentes que en su propuesta incluyan más indicadores. Esto porque el proceso educativo por lo general es de esa manera. Entonces se recomienda por acá y se aclara que esto es un ejemplo simplemente. Veamos por acá que la puntuación total es de 18 puntos, pero bien podría ser de 45, igual que el porcentaje total de prueba. Entonces esto corresponde a los indicadores que se han desarrollado en el segundo periodo de este 2020. Esto puede variar de acuerdo a la necesidad de cada uno de los docentes. Veamos que en una primera parte viene este encabezado que es administrativo: centro educativo, docente, asignatura, nivel, nombre de la persona, estudiante, fecha de entrega, fecha de evolución, medio de envío, tiempo estimado de realización. Y por este lado, en la parte derecha, tenemos la puntuación o el porcentaje, o ambos, y la firma del encargado. Puntuación total, puntos obtenidos, porcentaje total, porcentaje obtenido y la firma. Nos vamos por acá ya en sí a lo que es el formato ya de la parte de fondo de este instrumento. Y tenemos que este instrumento de medición sumativa, que así se llama, viene indicando acá los aprendizajes esperados primero. Los aprendizajes esperados a manera de ejemplo que se utilizan para realizar este instrumento son los siguientes: el 7.1 del programa de español de quinto año, el 8.1 y el 13.1. Recuerden que estos aprendizajes esperados base son tomados de las PAP, de las plantillas de aprendizaje base, que ustedes desarrollaron a lo largo de este segundo periodo. Entonces tenemos que está el primero, que es la utilización de estrategias de reconocimiento de los diversos géneros literarios. Entonces vamos a reconocer géneros literarios, ¿verdad? Aquí hay algunas palabras clave que nos van a indicar de qué se trata. Y entre paréntesis se encuentra poesía, cuento, novela, drama. También van a identificar del lenguaje figurado, o lo van a identificar más bien, en adivinanzas, trabalenguas, bombas, refranes, frases célebres, dichos populares para comprensión global de los textos. En segundo lugar, tenemos la aplicación de estrategias de interpretación, inferencias, hipótesis, conjeturas, analogías para captar el sentido global del texto. Y en tercer lugar, utilización de las estructuras gramaticales. Vamos a utilizar la gramática y las normas básicas de ortografía, ambas para el enriquecimiento léxico y la competencia comunicativa. Entonces estos elementos que están acá marcados en amarillo son básicamente los que vamos a estar abordando en esta pequeña estrategia, ¿verdad?, de evaluación a partir de este instrumento de medición sumativa. Recordemos que esto se llama estrategia de evaluación porque es la única que se va a abordar en el segundo periodo de manera sumativa. Indicaciones generales. Bueno, acá es importante que detallemos al estudiante qué es lo que vamos a estarle calificando. Lea con atención las instrucciones para contestar cada una de las partes de esta estrategia. Para llevar a cabo lo solicitado requiere la... Bueno, aquí se le indica entonces qué requiere. Eso es muy importante. Aquí se le indica que lea con atención. En el tercer lugar dice: el trabajo debe resolverse de manera individual. Aquí se aclara que no es grupal, que no es con ayuda de un compañero ni de alguien más. Y la estrategia está conformada por dos partes. Aquí se indica también cuáles son esas dos partes. La primera es de producción textual y la segunda de producción escrita.
Entonces, para que tenga en cuenta que a eso se va a enfrentar o a encontrar en la siguiente página. Una estrategia una parte de producción textual y una segunda de producción escrita. Recordemos que la estrategia es solamente una, sin embargo puede tener varias partes, ¿verdad? No solamente una, porque la estrategia es muy amplia, muy enriquecedora, muy abierta, para que el docente pueda utilizar diferentes tipos de ítems o de actividades que pueda desarrollar a lo largo de esa estrategia. Eso depende de cada profesor y de las particularidades de los estudiantes. Otro aspecto también de indicaciones generales es que trabaje con orden y aseo, como una recomendación general. Y por último, se le da el instrumento con el que su docente va a calificar la estrategia. Entonces vamos a leer el instrumento con el que el docente va a calificar, es decir, la rúbrica o la escala con la que se va a evaluar este proceso. Dice también con el fin de que tenga claridad en cuanto a los aspectos que serán evaluados. Esto por acá vamos a devolvernos, es muy importante. El estudiante tiene que tener muy claro qué se le va a evaluar antes de realizar esta estrategia evaluativa. ¿Por qué? Porque así de esa forma va a comprender o va a saber con anterioridad qué se le va a evaluar y lo va a poder realizar de una forma más eficiente, más exitosa. Bien, aquí está la primera parte, que es de producción textual, que ya venía indicada arriba. Y las instrucciones son las siguientes específicamente para esta parte. Vean que tiene que quedar muy claro lo que se le está solicitando al estudiante. En primer lugar, lea con atención la siguiente historia, tanto el texto que se ubica antes como el que se encuentra después del espacio en blanco. Utilice su creatividad para completar la parte del cuento que hace falta. Vean que esto lo anota el asesor o los asesores nacionales, en negrita. Es importante entonces que él utilice su creatividad para completar la parte del cuento. Con anterioridad se acaba de indicar entonces que lea toda la historia y que se va a dar cuenta en ella que hay un espacio en blanco, ¿verdad? Y que en ese espacio en blanco es donde debe desarrollar su creatividad para completar el cuento. Para ello, escriba sus ideas sobre el espacio indicado de manera que se mantenga la coherencia entre el inicio y el final. Entonces aquí le está pidiendo algo también. En esta parte, coherencia entre el inicio y el final. Cuarto lugar, recuerde utilizar correctamente los artículos, sustantivos, adjetivos y verbos. Esto se vio en clase, entonces aquí está anotado qué es lo que se le va a evaluar también, parte de lo que se evalúa. Y cuide su redacción y ortografía. Esto también nos indica que va a ser evaluada la redacción y la ortografía. Bien, viene un fragmento del texto Filomena y sus amigos de Fernando Reimers. Entonces lo van a leer con mucho detenimiento, con mucho cuidado. Para ello tienen suficiente tiempo. Y una vez que lo han leído, llegan a esta parte donde viene el texto en blanco. Y aquí es donde tienen que desarrollar su creatividad. Entonces es una pequeña redacción, un ensayo corto. O es como una continuación del cuento, pero de una manera libre, donde entonces los estudiantes tienen que demostrar que aprendieron, tienen que demostrar lo aprendido a lo largo de este segundo periodo y aplicar lo que se indica arriba: buena redacción, buena ortografía y otros elementos que ya vimos. Una vez que terminan esta parte, que ahí se indica con renglones respectivamente cuánto es, aquí termina la historia. Esta es la continuación del cuento y el fin de la historia. En esta parte intermedia, entonces, los estudiantes tienen que desarrollar su creatividad de una forma coherente. Luego viene una segunda parte, que se indicó arriba también en las instrucciones generales, de producción escrita. Específicamente, utiliza los espacios correspondientes para comentar en detalle. Entonces tiene que comentar en detalle, aquí se nos indica claramente, cómo se presentan 3 de los rasgos del género cuento en el texto Filomena y sus amigos. Entonces, ¿qué nos pregunta? ¿Qué debemos comentar con detalle? Se preguntará el estudiante. Bueno, ¿cómo se presentan 3 de los rasgos del género cuento en el texto Filomena y sus amigos? Entonces, veamos por acá que el detalle es 3 rasgos. Importante es 3, ¿verdad? Porque nos va a indicar
la cantidad de puntos y lo que debemos anotar por acá específicamente. Y tenemos que anotarlo, los rasgos del género cuento que encontramos en este texto específicamente. Y tenemos aquí los espacios, un espacio, 2 espacios, 3 espacios. Está muy detallado, muy definido, muy fácil de entender por el estudiante. Otro aspecto, en la parte B, destaque ampliamente cómo los sentimientos y pensamientos y comportamientos aquí, entonces dice destaque ampliamente cómo. Vamos a anotar aquí ampliamente los sentimientos número 1, pensamientos número 2 y comportamientos número 3 de los personajes de Filomena y sus amigos se relacionan con su propia o sus propias experiencias de vida. Entonces aquí vamos a anotar o a subrayar esto. Vamos a tener que relacionar el texto con sentimientos, pensamientos y comportamientos de los personajes y de nosotros, o sea, de nuestra vida, con nuestras propias experiencias. Eso es lo que le está indicando al estudiante en este momento. Y entonces vienen aquí los elementos o los espacios para que el estudiante pueda desarrollar en esta parte su texto. Y por último nos encontramos el instrumento para calificar esta estrategia, que es el que les indicaba. Ese es el instrumento de evaluación que se utiliza para evaluar las respuestas o los resultados obtenidos por el estudiante, que el estudiante previamente, como dijimos, ya lo va a obtener aquí dentro de la misma estrategia de evaluación. Se le envía al hogar también y entonces él va a poder leer primeramente todo esto antes de responder. Entonces él se va a dar cuenta, por ejemplo, que hay varios indicadores. Emplea ortografía, entonces dice, bueno, la ortografía me la van a calificar, y específicamente el uso de la mayúscula estudiado para este nivel. Y aquí están los 3 niveles: inicial, intermedio y avanzado. Inicial 1 punto, intermedio 2, avanzado 3. Pero vean que aquí no responde o no realiza, tiene un valor de 0 puntos. Si no realiza la prueba o el ejercicio, tiene 0 puntos acá. Entonces en nivel inicial emplea la mayúscula de manera acertada. En nivel intermedio emplea la mayúscula de manera acertada en una o 2 de las oraciones construidas. Luego emplea la mayúscula de manera acertada en 3 o 4 de las oraciones, un poco más. Y por último el avanzado en todas las oraciones. Entonces aquí él sabe que se le va a calificar la forma correcta del uso de la mayúscula. Si todo está correcto, va a tener el nivel avanzado 3 puntos. Emplea la ortografía en el aspecto o en el indicador número 2. Emplea la ortografía puntual, uso de signos de puntuación. Entonces aquí vamos a marcar signos de puntuación y aquí vamos a marcar también este que se nos quedó por ahí para verlo. Uso de mayúscula y uso de signos de puntuación. Emplea los signos de puntuación de manera acertada en 1 o 2 de las oraciones. Acá igual en 3 o 4 y acá en todas. Entonces vean la diferencia. Ese es el nivel de dificultad o de asertividad, más bien, de exactitud, de precisión en el uso y aplicación, ¿verdad? No solamente es saberse las reglas ortográficas de memoria, como se hacía hace muchos años, sino aplicarlas en textos propios. Y como aspecto número 3 sería por acá, aplicar en las oraciones redactadas la concordancia gramatical. Entonces eso es lo importante. ¿Entre qué? Entre el artículo, el sustantivo y el adjetivo. Igual, aquí se indica 1 o 2, aquí 3 o 4 y por acá todas. Aplicar correctamente la conjugación verbal. Para todo esto, vean que se puede obtener de un mismo texto elaborado por el estudiante. Y acá igual, entonces aplica correctamente y entonces indicamos la cantidad, 1 o 2, 3 o 4 y todas. Y analizar la forma en que las características del género literario cuento se presentan en el texto. Entonces vamos a analizar qué cosa, características, cómo se presentan, que es el último ejercicio que vimos. Entonces acá menciona características del género cuento presentes en el texto. Aquí cambia un poquito, menciona características. Acá describe de manera general las características del género cuento. Y por acá no solo menciona y describe, sino que desarrolla de manera precisa la relación que existe entre las características del género cuento y el contenido del texto leído.
Muy bien, entonces aquí podemos ver cómo una estrategia de evaluación completa se puede ir desarrollando con diferentes indicadores que ya llevamos acá 5 y vamos por el sexto y último, que sería analiza la relación entre los sentimientos, pensamientos y comportamientos. Esto también para el último ejercicio. Y entonces acá igual menciona sentimientos, pensamientos y comportamientos. Acá destaca esos sentimientos, pensamientos y comportamientos, y aquí desarrolla de manera específica la relación que existe entre ellos también. Entonces aquí lo que cambia es un poquito la redacción, mientras que en los anteriores lo que cambia es la cantidad. Vean la forma en la que se puede redactar esto, y ustedes son los que redactan esta parte de una forma sencilla, de tal manera que el estudiante comprenda muy claramente cómo se le está calificando, qué se le está calificando, cuál es el puntaje. Y esto tendría un total de 18 puntos que se indican acá, y como vimos al final, pues una columna de puntuación donde se va a indicar la puntuación total y la sumatoria para ver si el total da 18 puntos o no. Sería el asignado en este caso para esta prueba, pero recuerden que bien podría tener una puntuación mayor y que este instrumento de evaluación bien puede ser este o puede ser otro que ustedes seleccionen para que tenga un poco más de puntos y la calificación, pues como yo recomendaba en algunos vídeos anteriores, la puntuación total sea igual al porcentaje total. Es muy probable que al tener bastantes GTA desarrolladas, la puntuación sea un poco mayor que 18 puntos. Sin embargo, esto pues no es estrictamente necesario. Ustedes pueden agregar una puntuación menor al 45% o mayor. En este caso no hay, digamos, ninguna restricción al respecto en reglamentos actualizados, y pues lo pueden hacer pues de una forma pues, ajustada a sus necesidades. Este sería el primer vídeo referente a este quinto año, esta estrategia de evaluación de quinto año, y posteriormente estaré presentando por acá en mi canal nuevos vídeos referentes o nuevos ejemplos de plantillas, no solo de asesores nacionales, sino algunas propuestas propias y de otros docentes del país. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.